Sintério, amava suscote aqui. Buenos días, familia. Estamos contentos que podemos estar una vez más, un sábado más juntos. No sabemos que este puede ser el último sábado sobre la tierra. Por eso vale la pena disfrutar ese sábado bien, porque puede ser el último. Pero lo mejor sabemos que los sábados más bellos vamos a pasar ¿dónde? En el cielo, donde totalmente disfrutamos en la vida santa, en el lugar santo, donde nunca más, cuando vamos podemos decir, adiós mundo cruel. Este mundo es cruel, ¿sabe? Este mundo es cruel. Y parece a veces que la gente gusta aquí, ¿no? Gusta vivir acá. En este mundo cruel, no me diga. Demos gracias a Dios que estamos una vez más esta mañana para que así podamos disfrutar un poquitico más de la palabra de Dios. ¿Cómo fue la semana? ¿Fue bien? ¿Sí? Excelente. Bueno. Demos gracias a Dios que nos ayudó, nos dirigió, nos cuidó, nos protegió y nos guió en sus palabras también para que podíamos crecer más y más, todos los días un poco más. Bueno, damos bienvenido a las personas que yo vi, estoy viendo algunas caras que podemos decir que yo no vi en la semana, en estos días. Jesús te da bienvenida, es decir, siéntate contento, siéntate en la casa de Dios, donde Dios, sus hijos se están reuniendo para que así en preparación para ¿cuál día? El gran día que Cristo viene para buscar a sus hijos. Como la Biblia dice, el que está conmigo, Dios dice, estoy con él también. Sabemos que si hoy vivimos con él, podemos tener la seguridad. Si estamos viviendo con él hoy, podemos también vivir con él mañana, por siempre y siempre. Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta mañana. Vamos a observar un texto, algunos textos que la Biblia nos habla. Génesis 1:26, por ejemplo, nos dice que Dios creó al hombre como a su imagen y conforme a su semejanza, y Dios sobre todo lo que está sobre la tierra. ¿Ok? Eso era lo que el texto nos dijo cuando Dios hizo el hombre. Es decir, el propósito de Dios era que nosotros como seres humanos podíamos también junto con Adán dominar la tierra, tener dominio sobre los animales, sobre todas esas cosas. ¿Ok? Pero por vía de pecado, el plan de Dios cambió. El plan de Dios para que podamos ser felices quedó, pero simplemente caemos del plan. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. Si Dios creó al hombre para ser feliz para siempre, vamos a poner, es decir, el ejemplo, la felicidad está por acá. ¿Ok? La felicidad está por acá. Dios creó al hombre para ser feliz. ¿Ok? Pero como caemos del camino de felicidad, no significa que la felicidad también cayó. La felicidad quedó en el mismo lugar. Son nosotros que estamos por acá abajo. Y si tú ves bien, ¿quién en ese mundo no quiere ser una persona feliz? Hasta la persona más mal quiere ser feliz, porque está buscando cómo ganar más plata para vivir más mejor. Todo el mundo quiere algo más. ¿Usted quiere un poquitico más de lo que tú tienes de plata? Yo sí, claro. Porque la plata no es el problema. La raíz, amar
la plata más que Dios es problema. Pero todo el mundo quedó podemos decir, el arranque para agarrar la felicidad. Todo el mundo. Si tú ves bien, mira cuántas personas están viajando. ¿Por qué están viajando? Ejemplo, muchas personas viajan para Holanda para tener un mejor vida. Los que van a estudiar es para tener mejor ciencia, mejor mente, para tener un buen trabajo, para ganar más y todas esas cosas. Muchas personas de aquí van a vivir en otro lugar para tener una vida mejor. Muchos de allá vienen a vivir por acá para buscar algo mejor. Todo el mundo está viajando para buscar algo mejor. ¿Qué están buscando? Lo que está colgado ahí arriba, que ellos mismos no saben que es la felicidad. Todo está buscando para tener algo mejor, que es la felicidad, que caemos de ese camino de felicidad. Pero el plan de Dios, que para ser feliz quedó. Porque cuando Cristo venga, ¿dónde vamos a agarrar? ¿Dónde vamos a vivir? En la felicidad, que es el plan original de Dios de siempre. La felicidad está ahí. Y Dios prometió que donde vivían nuestros padres, que era en el paraíso, vivir para siempre, vamos a otra vez a llegar a vivir por siempre, feliz. Todo lo que había en el paraíso, vamos a encontrarlo de nuevo. Hasta la gloria de Dios que ellos perdieron, vamos a ser vestidos otra vez con la gloria de Dios. Es decir, el plan de Dios de ser feliz quedó. Solamente son nosotros que estamos aquí abajo. Y la mejor decisión en la vida que uno toma es para estar más cerca de Jesús, porque si somos más cerca de Jesús, sabemos que vamos a llegar a esa felicidad que Él nos prometió de llevarnos de vuelta por allá. Como han preguntado una niña una vez pequeñita, así, preguntó la niña, ¿cuál es la persona más feliz? Y la niña pensó, pequeñita así, y la niña dijo, Dios es más feliz. Y dice, no queremos decir de Dios, pero la persona, ¿cuál es la persona más feliz? Y la niña dijo, la persona que está más cerca a Dios. Y es verdad, la persona que está más cerca a Dios es más feliz que cuando está solo viviendo. Eso es seguro. Porque Dios es el dueño de la felicidad. Ok, y sabemos que por vía de pecado estamos para fuera del paraíso. La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, Adán, como representante de Dios sobre la tierra, ¿ok? Ellos estaban vestidos con la gloria como de los ángeles. Adán y Eva y todos los descendientes que vino después eran creados con la capacidad de poder comunicar con Dios cara a cara y poder comprender todas las maravillas divinas. ¿Ok? Es decir, el propósito de Dios era ¿qué? Para que las gentes y todos los hijos de Adán podían tener dominio sobre todas las cosas sobre la tierra. Hoy sabe que perdemos todo, perdemos hasta dominio sobre los animales más pequeños que hay. Si hay algunos hormigas negros, los que no caminan tan duro así. Hay un nido de hormiga aquí abajo. ¿Usted cree que yo puedo parar aquí? Ellos tienen dominio sobre mí. Es decir, nosotros bajamos así bajo que hasta los hormigos tienen dominio sobre nosotros. Porque ellos dicen, no, aquí vivimos, quítate de ahí, chap, ahí comiendo, no. Claro. Es decir, para tener una idea hasta cuán bajo llegamos, por vía que pecamos. Es decir, el propósito de Dios era que ellos y todos los hijos podían tener dominio sobre todas las cosas sobre la tierra.
Cuando las alabanzas sonaban en los cielos, ellos unían en el coro. Una experiencia maravillosa, inexplicable. Era lo que Dios, el plan que Dios tenía para nosotros. El plan de Dios era que todos los hombres serían súper felices sobre la tierra. Súper feliz. Que todas las cosas eran a sus disposiciones. ¿Ok? Sin enfermedad. ¿Sin qué? Sin muerte, sin peste, sin atraco, sin problema, sin mentira, sin dificultad, sin dolor, era el plan de Dios. Pero conocemos ya la situación trágica. ¿Y cuál fue el resultado desastroso? El resultado desastroso era, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Qué pasa? Maldita será la tierra por tu causa. Con espinos y cardos. Oye bien. Es decir, el plan no era para que pudiéramos vivir donde hay espinas. Es por vía de pecado que hay espinas y cardos. ¿Ok? Producirá, es decir, la tierra producirá espinas y cardos, y comerás planta del campo con sudor de tu rostro. ¿Sabes? Tengo respeto de los latinos. ¿Sabe quién trabaja duro en Curazao? No en Curazao, en toda parte. El presidente Trump quería sacar a los latinos de Estados Unidos. Hasta los americanos dicen, no, queda quieto, ¿tú sabes quién trabaja aquí más duro? Y los latinos trabajan duro, ¿verdad? Trabaja. Yo creo que, bueno, no creo. En muchas cosas. Ellos comen yuca, comen en su tierra. Comen yuca, comen. Aquí tiene que comprarlo caro. Y aquí no hay, sino ella tiene que luchar para ver, vos ve cómo se lo siembra, pero tiene que ir al barco para comprar, al tienda para comprar. Hay muchas cosas que ellos comen por allá que aquí no hay. Tienen que pagar. Allá en Venezuela o ciertos lugares hay bultos de estos. Aquí tú llegas al barco y pues, dame un yuca, 3 florín. ¿Qué? Pero el problema, allá hay suficiente, hasta llueve por allá, nosotros no. Es decir, hablan, ¿pero? ¿Qué pasa con eso? ¿Con qué? ¿Qué sucede? Dios sabe todas las cosas. Un hombre una vez dijo, no voy a tomar tiempo con eso. Dice, aquí no llueve porque hay más pecado. Dicen así, ¿no? Pero un otro dijo así, donde llueve más es porque para lavar los pecados más por allá. Más Debe decir, en todas partes se funciona. Es decir, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Ok? Echó pues hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía de todos los lados para guardar el camino del árbol de vida. Es decir, ellos perdieron todo después que desobedecieron. Y hasta hoy estamos desobedeciendo. Extraño, ¿no? Por vía de desobediencia fuimos echados fuera. Entonces, ¿por qué seguimos desobedecer hasta hoy sabiendo lo mejor? Es decir, perdieron familia, son nuestros padres. Perdieron todo, por eso estamos para afuera del paraíso. Por eso están para afuera. Es decir, el plan de Dios ahora, y después que están para afuera, mira ahora están con enfermedades. El plan de Dios era sin enfermedad, sin muerte, sin todo esto. Pero ahora después de pecar, ¿cómo estamos? Con enfermedades. Me imagino que muchos que están, mira, yo estoy parado aquí, pero no sabe cuándo mi cuerpo está haciendo dolor. Y hay muchos de nosotros sentados. Usted está sentado y ustedes no notó que siempre cuando ora yo no me puse de rodilla. Tal vez usted no puso atención.
Desde octubre del año pasado, yo no puedo meter de rodilla. Porque cuando yo bajo de rodilla, mis rodillas no problema. Entonces, Dios sí sabe, porque gracias a Dios que tenía la oportunidad 33 años de meterme de rodilla. Si no, ahorita voy a tener ganas, Señor, porque nunca lo hizo ahora. No es tarde, es tarde. Pero gracias a Dios que siquiera puede cerrar mis ojos y hablar con Dios. Donde estamos, Dios nos oye. Lo importante es tener la comunicación directa con Dios. Es decir, por vía de pecado, por vía de desobediencia, están para fuera del paraíso. Y mira, ahora con enfermedad, con muerte, con pestes, con atracos, con problema, con mentira, con dificultad, con dolor, siendo que el plan de Dios era sin nada de estos. Pero ahora estamos con todos estos asuntos. Y que Dios dijo, la tierra será maldecida por vía del pecado. La tierra será maldecida. Wow, la tierra será maldecida. Bueno, ok. La tierra será maldicionada. Y la maldición comió la vida, ¿sabe? ¿Qué quiero decir con la maldición comió la vida? La estatura de nosotros, ¿eran así cuando Dios nos creó? No. Es decir, el pecado, la maldición comió nuestra estatura. Por eso somos tan pequeños. ¿Ok? La sabiduría, la maldición comió la sabiduría. La edad, ¿sabe que la estatura comió nuestras edades? El conocimiento comió. Por eso estamos tan, ¿ok? El fruto del Espíritu, es decir, lo que debería haber en nosotros era el amor, gozo, paz, pero ahorita todas las cosas son al contrario de los seres humanos. En vez de gozo, en vez de amor, ¿tienen qué? Están matando a la gente todos los días por amor. Odio. Es decir, las cosas cambió total del original de Dios. El gozo, ¿sabe cuánto tristeza hay hoy en casas? La paz de Dios, ¿sabe cuánta gente nerviosa está ahí? ¿Ok? La paciencia. No hay paciencia. En el tráfico tú ves cuánto problema hay en el tráfico. La gente no tiene paciencia. Bondad. Hoy maldad está mandando nuestra tierra. Suavidad de corazón. No hay esto más. No existe más. Decencia. Peor. Mansedumbre. Cada palabra que la gente habla tiene que sacar algo extra que no debería estar en la boca. ¿Quién lo metí? Ellos mismos, el pecado. La maldición de la tierra nos puso así. La edad. Vamos a echar un vistazo sobre la edad solo. Vamos a echar un vistazo con algunos. Cómo la maldición comió nuestra edad. Ejemplo, vamos a ver algunos puntos. La maldición es como un ácido que come. Por vía de la maldición, mira, si leemos en Génesis 5:5, si usted quiere puede escribirlo. No vamos a agarrar todos estos textos, porque muchos de nosotros conocemos un poquito, pero en casas, tú puedes escribir los textos. En la Biblia nos dice, en Génesis 5, versículo 5, o alguien que puede leer rápidamente con su Biblia ahí, para no agarrar, sea en su Biblia o algo, tú puedes leerlo, que alguien lo lee con voz duro en su Biblia. Puede agarrar estos textos. Mira cómo la maldición hizo con la tierra. Génesis 5:5. ¿Qué nos dice? ¿Quién tiene ahí rápido? Ajá. ¿Adán vivió cuánto? 900 años. El segundo. Después el Set, que es hijo de Adán. Set, hijo de Adán, ¿vivió cuánto? Génesis 5:8. ¿Qué nos dice? 900 ¿cuánto? 912 años. El otro, Génesis 5:17. ¿Qué nos dice Mahalaleel? ¿Vivió cuánto? 895 años. Después vino Lamec. Lamec vivió cuánto? En Génesis 5:31. ¿Vivió? 777 años. Mira, si tú ves bien, la edad está bajando. ¿Por qué? La maldición está comiendo hasta la edad. Mira, Sem vivió más o menos Génesis 11, 10 y 11. Cuando tú cuentas lo que en los dos textos,
Cuando tú lo cuentas juntos, sale como, Sem vivió como 600 años. Es decir, en vez de 900 pico, está bajando, 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 bajando. Como la maldición come. Tarei, ¿vivió cuánto? En Génesis 11:32. Vivió 205 años. Viniendo más abajo. Abraham, ¿vivió cuánto? 175 años. Es decir, si tú ves bien, la edad está bajando, bajando, bajando. Isaac, ¿vivió cuánto? 180 años. Bajando. José, ¿vivió cuánto? 110 años. Dios. Porque mira, las edades estaban bajando, bajando, bajando. Dios tenía que poner un paro. Si no sabe por qué, sino qué pasar. Hasta en ese tiempo, nacimos, morimos. Claro, pero Dios paró. ¿Cómo Dios paró? En Salmo 90:10. ¿Qué la Biblia nos dice en Salmo 90:10? Ahora sí, hermano, ¿puede agarrarlo? Salmo 90, versículo 10. ¿Qué la Biblia nos dice en Salmo 90:10? Ajá. Ajá. Ay, mira que la Biblia dice. Mira qué pasó en Salmo. La Biblia dice: los días de nuestra edad son ¿qué? 70 años. Y si en lo más robusto, que es decir, Dios te da a cierta persona más fuerza, que dice, son 80 años. Es decir, Dios te acumula un poquitico más sobre ese 70. Pero el plan de Dios, mira, los días se cuentan por qué? 70 años. Con todo esto, su fortaleza es molestia, trabajo. ¿Ok? Porque pronto pasa. Es decir, el plan, mira, la maldición puso un paro a esa maldición que está comiéndonos para siquiera llegarnos hasta 70 años. Sí, hermano, no llega siquiera hasta 70 años. Es decir, llega siquiera haciendo 70 años para darnos oportunidad de conocer a Jesús. Si no, nacemos, morimos sin conocer a Jesús. Dios puso un paro. No. Eso no puede seguir así. La maldición comiéndonos. Y Dios puso un paro que podemos llegar siquiera 70 años. Y cuando llegamos a 70 años, siquiera estos 70 años, tú puedes echar un vista para atrás. Los que tienen 60, 70, echar un vista para atrás diciendo, oh, yo paso estos 70 años viviendo por mí mismo. ¿Hay personas aquí de 60 y pico años que está llegando por 70 o 70 y pico? Hay varias personas. Usted no, mira, Dios nos da oportunidad de llegar hasta ahí. ¿Sabe por qué? Para siquiera tener la oportunidad de conocer a... Imagínate, usted vive todos sus 70 años sin siquiera decir, Señor Jesús, dirige mi vida un año siquiera. ¿No es un vergüenza esto o no? Es un vergüenza. Vivir todos tus años sin permitir a Jesús dirigir tu vida un año. Ahora mira, si Dios nos da la oportunidad de vivir hasta ahí, vale la pena permitir Dios en esta edad decir al Señor, Señor Jesús, perdóname que yo viví todos esos años por mí mismo. Yo voy a darte, toma siquiera este año, vive en mi corazón y dirija mi vida. Vale la pena. ¿No vale la pena vivir sin permitir Dios dirigir nuestras vidas? Es importantísimo permitir a Dios. Por eso nos dio la oportunidad de llegar siquiera a 70. Pero esa oportunidad es para siquiera conocer a Dios y conocer que estos años no es para vivir solo, sino Dios nos da la oportunidad de llegar a la felicidad de nuevo, que es el plan original de Dios. Es el plan. Y ahora, la condición de las gentes. Ya la condición de la gente hoy, decimos que la maldición comió la edad. Comió todo. Y las gentes, la situación del mundo hoy, comió la gente, que todo el mundo que comenzó desde Caín y después mira cómo nuestro mundo está ahí. Todo esto
resultado de la tierra maldicionada. Estamos en ese asunto hasta hoy, con esta situación por vía de la tierra maldicionada. Todos nosotros conocemos la realidad de vivir en esta tierra maldicionada, ¿o no? Conocemos la realidad de vivir sobre la tierra, que son solamente dolor de cabeza, vivir hasta morir. Conocemos la realidad. Ahora, ¿quién quiere seguir viviendo en esa tierra? ¿Quién quiere seguir viviendo por acá? De ver su mano. ¿Quién quiere seguir viviendo aquí en la tierra? Esta tierra de maldición. Todo está maldecido, familia. Imposible que tú quieras seguir viviendo en esa maldición. Mientras Dios nos promete ir a vivir en la bendición de nuevo. Bueno, nosotros fallamos y estamos en la maldición. Imposible que la gente quiera seguir viviendo en la maldición. ¿Quién quiere vivir en esta tierra aquí un día más? Yo no quiero ni siquiera una hora. Claro, porque estamos por acá, no sabemos qué está pasando allá en tu casa. ¿Tú sabes qué está pasando en su casa ahorita? Entonces yo no quiero estar aquí ni un día. Y mucha gente sentado así, viendo un carro, jam. Tenemos que salir sobre la calle. Y no sabemos qué está esperándonos aquí media hora cuando salimos allá afuera. Es decir, esta es la realidad, familia, de donde vivimos. Ahora, conocemos la historia de Caín y Abel, por ejemplo. Cuando Dios dijo a Caín y Abel para que hagan un sacrificio, ¿recuerda la historia de Caín y Abel? Entonces conocemos que Dios les dijo para hacer sacrificio para conseguir perdón de pecados. ¿Quién obedeció a Dios? ¿Caín obedeció? ¿Caín obedeció? No. ¿Quién obedeció? Abel obedeció a Dios y Caín no obedeció a Dios. ¿Obedecieron? No obedecieron. Entonces, si usted estaba ahí, ¿usted sí hubiera obedecido? Algunas preguntas para reflexionar. Muchas veces decimos, pero ya, Caín, y mató a su hermano, porque él no obedeció. Pero si usted estaba allá, ¿usted sí habría sacrificado como Dios pidió? ¿Usted sí habría obedecido a Dios? ¿Usted sí habría obedecido a Dios? La Biblia nos dice en Romanos 12:1, hoy no tenemos que dar sacrificio de animales a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro ¿qué? Cuerpos santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, muchas veces decimos, no, pero ya, no. Caín es malo. Caín mató a su hermano. Sí, pero si Dios habría pedido a ti, dádole. Entonces, si hoy Dios nos está diciendo, dame tu vida, dámelo como un sacrificio vivo, santo y agradable, que yo puedo, que tu vida me puedes agradar. Hoy es la oportunidad. Si tú estabas en tiempo de Caín, ¿usted habría dado a Dios ese sacrificio? Hoy es la oportunidad de decir, Señor, estoy aquí para darte mi vida como sacrificio. Es decir, yo puedo ser como Abel y yo puedo ser como Caín. ¿Cuál de estos lugares escogemos? ¿De ser como Abel? En hablar dice, no, yo obedece. Si yo estaba ahí junto con Caín y Abel, yo hubiera obedecido a Dios. Dios es mi creador y Dios nos está diciendo hoy. No hay oveja para ofrecer como sacrificio, pero Dios dice, dame tu vida como sacrificio. ¿Qué contestamos a Dios? Y Dios dice, no conforméis a este siglo, no conforméis con la vida donde tú vives, no conforméis en tu trabajo, no conforméis la forma como usted está viviendo. Dios tiene algo mucho más mejor.
Y lo que Dios nos dice, dame tu vida como un sacrificio vivo y agradable, que yo puedo agradarme, yo puedo sentirme bien en tu vida. Dios nos dice. Si yo estaba cuando Dios preguntó a Adán, a Caín y Abel, yo hubiera obedecido. Hoy es la oportunidad de hacerlo a Dios. Lo mismo que en ese tiempo. Si usted estaba presente en el tiempo de Noé, cuando Dios a través de Noé estaba llamando, lo mismo hoy que Dios está llamando a través de un otro predicador que no era Noé, que no es Noé. Noé tenía la misma boca que tengo esta mañana. Noé tenía la misma palabra de Dios que tenemos hoy. Las mismas palabras de decir, ven a mí. Las mismas palabras Noé usó. Y muchas veces podemos decir, no, si el tiempo de Noé, si yo estaba ahí, yo sí hubiera entrado. Pero las mismas palabras que Dios usó allá, Dios está usándola hoy acá. Diciendo, hijo mío, ven a mí. No conforméis con el siglo no conforméis con tu vida. Dame su vida como un sacrificio. Si yo estaba en el tiempo de Noé, ¿yo hubiera entrado? En la semana yo mencioné que los animales entró y la gente quedó afuera. Si tú estabas allá, ¿usted también hubiera entrado? ¿O dejando los animales entrar y usted quedaba afuera? Hoy es la oportunidad que Dios está llamando lo mismo que en el tiempo de Noé. Lo mismo. Me gustó la historia que fue contado para los niños. Yo me sentí como un niño. Jesús abre sus alas todos los días para cuidarnos. Siempre para protegernos. Y lo que Jesús hizo es morir, pero dejando sus alas sobre cada uno de nosotros. Y lo que Jesús dice el diablo es, cuídate con mis hijos. Porque Jesús nos cuida y Jesús nos proteja. Y si tú estabas en ese tiempo, ¿usted habría contestado sí a Dios? ¿Usted habría entrado en el arca? Déjame ver las manos de la persona que dice, yo sí no entro en el arca. Yo sí no habría entrado en el arca. No había entrado en el arca. Todos nosotros hubiéramos entrado. Eso es normal. Si tú sabes que el mundo va a ser llenado con agua y hay un bote para entrar, me imagino que te dicen, no, voy a entrar. Es para salvarme. ¿Quién quiere morir así, ahogado con no? Entramos con gusto. Y la Biblia nos dice, en el tiempo, esta gente, en vez de entrar, no entraron. Y después que la puerta cerró, están gritando para Noé, abre para mí por favor. Pero ya era tarde. Ahora la Biblia nos muestra algo importantísimo, ¿sabes? Porque la Biblia nos dice así, en el libro de Pedro, en ese tiempo, fue destruido. La Biblia nos dice en Génesis 7, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, porque no entraron en el arca. Desde el hombre hasta la bestia que quedaron para afuera, todos murieron que no entraron en el arca. Los reptiles, los aves de los cielos, y fueron rayados de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Si tú estabas ahí, ¿usted había entrado? Y la Biblia nos muestra, en el libro de Pedro, la Biblia nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Y la Biblia nos dice ahora, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Cómo?
Es decir, si yo estaba ahí para entrar en el arca, si yo puedo decir, no, yo hubiera entrado sí. La Biblia nos dice, el bautismo hoy que corresponde a esto, ahora nos salva. Hoy no debemos entrar en un arca. Y la pregunta viene, si tú estabas ahí, ¿usted habría entrado en el arca para salvarse? Hoy es la oportunidad. El arca hoy simboliza bautismo. Es lo que la Biblia nos muestra. Es decir, Dios está rogando a sus hijos en todas las formas. Y Dios tenía que hasta comparar la comparación de el arca, hoy es el bautismo. Y si yo hubiera entrado al arca, tal vez hoy es la oportunidad. De entrar en el bautismo significa entrar en el arca para llegar sano y salvo a las puertas del cielo. El plan de Dios es. El plan de Dios no para seguir viviendo en esa maldición. Recuerda, la tierra está maldecida. Estamos viviendo en medio de la maldición. Y Dios roga a sus hijos y hijas, ven a mí. Sí, pero Dios dice, pero recuerda la historia. Y Dios te pregunta, si tú estabas allá, usted hubiera entrado. Y hoy es la oportunidad de decir, Señor, aquí estoy. El arca simboliza bautismo. La Biblia nos dice. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, si tú estabas allá, cuando Dios llamó a Lot. La gente dice hoy, no, nunca vi fuego bajar sobre la tierra. No creo en eso. Hasta hoy, donde estaba Sodoma y Gomorra, está bajo agua hoy. Estaban diciendo que alguna gente, los buzos, fueron a zambullar por allá. Cuando salieron con su cuero casi quitado. Hay algo en ese agua allá que Dios permitió quedar para recuerdo, para que saben. Es cuando Dios, recuerda, el fuego era de la ira de Dios. Chap, y se cayó. Solamente 2 gotas cayó sobre Sodoma. Chap. No la copa total, sino gotas cayó. Y hasta hoy. Y conocemos la historia. Y la pregunta viene, si estuviste allá cuando Dios llamó a Lot, usted habría salido de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos dice, Génesis 19, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. ¿Sabes? Cuando yo leí ese texto, ¿no? Imagínate un rato. Cuando los 2 ángeles, mira, la Biblia dice así, llegaron los 2 ángeles a Sodoma, y mira que dice, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot sentaba a la puerta normalmente. Sentado por la tarde, me imagino descansar un poco. No hay nada que hacer, está sentado a la puerta. Aparecieron 2 hombres que llegaron normal, como si fuera nada pasa, como si fuera nada pasó. Y llegaron estos 2 hombres. Y la Biblia dice que Lot fue a recibirlos para venir, no, ven a mi casa, podemos comer y todo. Lot no sabía quién eran. Eran 2 ángeles que Dios mandó para ¿qué? Destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Dios mandó estos 2 ángeles como mensajero de Dios. Para dar a Lot el mensaje de, ¿cuál mensaje ellos debían dar a Lot? Cuando ellos ya los sacaron, ya conocemos un poquito la historia, cuando sacaron a Lot y ellos diciendo, dijo Lot, venimos para destruir estas ciudades. Lot mismo no creyó tanto. ¿Por qué? Eran 2 hombres que parecen normal. Eran 2 hombres que parecían normal, con lo mismo que hoy normal alguien para y predica. No hay algo extraordinario, un ser parado con un corona y un montón de cosas así. Dios mandó decir, no, es normal, ser es normal. Parecía Lot fue a recibirlo normal, como 2 hombres normalmente.
La Biblia dice, ángeles son mensajeros de Dios. Y estos mensajes que el ángel trajo, estos mensajes, familia, están en la Biblia. Que hoy predican los hijos de Dios. Tú y yo podemos predicar lo que Dios ha escrito en la Biblia. Es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, cuando ellos ya sacando Lot de ahí, y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. Si Dios ha dicho, escapa por tu vida, no mires tras ti. Vamos a ver a mi hermano Jeremías 51, 7. Jeremías 51, 7, para ver este mismo mensaje que los ángeles han dado, Dios nos está dando también hoy. Jeremías 51, versículo 6 o 7. Versículo 6. Versículo 6. ¿Qué nos dice? Dios dice lo mismo que dijo a Lot. Dios dice, huid de en medio de Babilonia. ¿Y qué más? Librad cada uno su vida. Como el ángel dijo a Lot, huid por su vida. La misma mensaje Dios mandó para nosotros. Librad cada uno su vida. No esperar tu esposo o tu esposa o tu prima o tu amiga. No, Dios dice, librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Dios no está diciendo tu maldad, su maldad de Babilonia, de las otras, de vecinos y las otras personas que están alrededor. Dios dice, huid cada uno, lo mismo que dijo a Lot, salva tu vida, huid a los montes. Gracias, hermano. ¿Y que los ángeles han dicho? Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que te perezca. Si usted estaba allá, ¿usted habría salido y corrido a los montes? Por viejo que era Lot, corrió por su vida. Porque los ángeles han dicho, váyase a los montes, viene fuego. Familia, Dios está diciendo lo mismo hoy. Y la pregunta es, conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Si tú estabas allá, ¿usted habría obedecido la voz de Dios? Familia, ese mismo voz de Dios está hablando a ti esta mañana. Y Dios está diciendo, huid, salva tu vida. No ve para atrás, no ve las cosas, no ve su trabajo, no ve nada. Dios dice, salva por tu vida. El tiempo llegará, familia, pronto, que no hay oportunidad. Hoy salva por tu vida. Y si usted estaba allá, ¿usted habría salido? Hoy es el día que tenemos la oportunidad. Lot sentado en la puerta sin saber cuál era su suerte. Y hoy estamos sentados hoy sin saber cuál es nuestra suerte, pero gracias a Dios por la palabra de Dios hoy. Que conocemos que Dios habla a cada uno de nosotros. Sí. ¿Hablé? Ajá. Sí, é história para mim também sabe de 2 anos na cabine, pero está passando aí eu sei não. Danke observação to. Pero la que nos visa, si nos compare con los tiempos ave, buenos ánimos a quien el predicador está. Hay predicadores a veces que vienen, no sabemos, pero ¿de dónde viene? Hay algunos que están predicando ahorita en Venezuela. ¿De dónde, pastor? ¿De Venezuela vino? De Venezuela, yo no sé quién son. Yo encontré uno de ahí al lado del mar semana pasada. Ah, ese es el pastor. Ah, y yo fui a saludarlo. A veces Dios nos habla a través de niños y niñas que no sabemos quién son, pero cuando Dios su palabra habla, familia, oye la voz de Dios. Es Dios quien habla y vale la pena escuchar la voz de Dios. No es un juego. Dios conoce el peligro que viene y Dios nos dice, sal de esa tierra de maldición. Porque Dios tiene bendición
para nosotros. ¿Hay alguna persona hoy que decidieron obedecer la voz de Dios? Gracias a Dios. Hay algunos en la semana escuchó la voz de Dios y dijeron, no, voy a seguir a mi Cristo Jesús. Familia, la oportunidad está abierta. No sé que hoy día ya la puerta está por cerrar. Conociendo todas las señales y los que están sucediendo, familia, el tiempo está llegando. Dios está llamando sus hijos. Dios está llamando sus hijos. Hoy no necesitamos correr para subir montes. Hoy no necesitamos hacer sacrificios. Hoy no necesitamos ni entrar en el arca, pero lo que corresponde al arca hoy es ¿qué? El bautismo. Estamos contentos, algunas personas decidieron, van a bautizar hoy. No quiere seguir ser parte de esta tierra que fue maldecida por vía del pecado. Y familia, el pecado está aún todos los días abundando día tras día. Vamos a pedir a las personas que decidió para bautizarse hoy. Vamos a pasar el voto bautismal para que esas personas públicamente dicen, estamos aquí, Cristo Jesús. Pero familia, hay oportunidad. Hay algunos que propuso para tomar esa decisión para hoy. Pero hay más personas, tal vez en medio de nosotros, hay personas que aman a Jesús y hay personas que Jesús ama. Hay personas que Dios está preparando cosas maravillosas para todos nosotros y la oportunidad está, familia, la oportunidad está hoy abierto aún. Hay más personas que quieren unir con estas personas. Vamos a pedir también los hermanitas que decidió para bautizar hoy. Vamos a pedirle para pasar adelante. Entonces, puede ser que tenemos más personas también que está dispuesto para tomar esa decisión. Hoy es el día de salvación, la Biblia nos dice. De mañana no sabemos, de hoy sabemos, de mañana no sabemos. ¿Hay más personas también que están dispuestos a aceptar a Jesús como su Salvador? Que propuso para este día, hoy, voy tomando la decisión y voy a seguir a Cristo Jesús. Hay más personas esta mañana que quieren decir, Señor Jesús, es basta de llamar a mí, estoy aquí. ¿Hay más personas esta mañana? Hay más personas que quieren huir estos fuegos que están por caer sobre la tierra. Hay más personas que cuando Jesús pidió en el tiempo de Noé, en el tiempo de salir de Sodoma y Gomorra, que tal vez podía decir, yo hubiera entrado,